está aqui falando sobre ética para vocês. Pero eu sou, antes de mais nada, contadora. E a evolução da contabilidade é algo que nós dominamos como contadores públicos. Sofrimos uma grande revolução na ocasião de que migramos para um padrão único de contabilidade com a adoção das normas de IFRS. E foi muito importante para nós que, ao invés de termos em cada país sua própria norma de contabilização, elegimos utilizar uma norma global que permitia melhor comparabilidade em los informes, independente do país onde a companhia estava localizada. Pero uma vez concretizado a unificação de los padrões globais de contabilidade, uma outra pergunta nos surge: é suficiente? O reporte financeiro é suficiente para dar ao público o ingrediente principal da função contábil, que é a informação útil, confiável para o processo decisório? E desafortunadamente a resposta foi não, necessitávamos algo mais. A informação contábil é a ponta do iceberg, é a parte visível. Pero a contabilidade não é perfeita. Todos os anos temos uma IFRS nova, exatamente para cobrir algo que não estava até aquele momento coberto. E está em constante aprimoramento. Bueno, a contabilidade não é capaz de absorver todos os temas que hoje são necessários para que os usuários tomem boas decisões. É apenas a ponta do iceberg e nós sabemos muito bem que lo que afunda os navios não é a parte visível, é a parte invisível que está baixo d'água. Necessitamos então trazer a informação que muitos chamam de sustentabilidade ou informação não financeira para os reportes. Meu propósito aqui hoje é responder uma pergunta: o que os contadores têm a ver com sustentabilidade? Com conceitos ambientais, sociais de governo corporativo? Por que não nos quedamos solamente com os informes financeiros? Porque a resposta está nessa lâmina. Sustentabilidade é um conceito contábil, verdadeiro ou não? Sim. Que aprendemos na universidade? Que uma empresa é sustentável quando é capaz de entregar resultado econômico hoje e por um largo período futuro que ainda não se ocorreu. Se uma empresa é muito lucrativa, pero utiliza um recurso natural que é escasso na natureza e lo hace de forma desordenada, é uma empresa sustentável? Quando se esgota o recurso natural, será capaz de continuar a entregar resultado econômico? Não lo será. Se uma empresa é igualmente lucrativa, pero trata seus empregados como máquinas, sem respeitar sua dignidade humana, e esses funcionários são os responsáveis por a transformação de matéria-prima em lo produto e serviço que justifica o lucro da companhia. Em la primeira oportunidade, o bom funcionário fará o quê? Migrará para o concorrente da empresa, certo? Esta empresa é sustentável? Tampouco lo é. Em um terceiro exemplo, suponga que a empresa é muito lucrativa, porque tem um contrato especial que ha sido firmado graças à ajuda de um funcionário do governo. Pero vieram as eleições, aquele partido do governo ha perdido a eleição, o novo encargado ha contratado uma auditoria para verificar aquele contrato. Prontamente, os erros daquele contrato virão à tona. Esta empresa é sustentável? Não. Então, o conceito de sustentabilidade tem 4 pilares: o financeiro, o ambiental,
el social e el governo corporativo. Eu añadiria ainda mais outras coisas. Em primeiro lugar, a concepção de largo prazo, porque em geral em finanças gostamos de plantar por la mañana e colher os resultados por la tarde. Em sustentabilidade não se consegue, não se logra despoluir uma bacia em meses, reconstruir uma floresta devastada em anos. A dimensão de largo prazo é fundamental. E politicamente não é tão interessante assim, porque os políticos gostam de receber os aplausos de lo que fazem. E a lo melhor diriam assim, deixa para o próximo governo, porque prefiro fazer algo que seja de mais curtíssimo prazo. Pero se esta dimensão se confirma, as gerações seguintes não terão chance de sobrevivência nesse planeta. Necessitamos fazer e necessitamos fazer pronto, porque já estamos todavia bastante retrasados. Uma solução é a inovação, porque não queremos que as empresas deixem de ser lucrativas. Lucro é importante nos negócios, certo? Mesmo em nas empresas públicas. Não é a principal dinâmica, mas é importante que os recursos da população sejam bem aplicados para o bem-estar de todos. Quando começamos a conversar sobre as questões climáticas, quais eram apontados como os dois vilões de todo o problema? Lembram? O deodorante em seu aerosol e os aparelhos de ar acondicionado, certo? Certo. Não deixamos de ter os deodorantes ou de ter ar acondicionados. Os cientistas entraram em campo e encontraram soluções inovadoras para que continuássemos a ter o que tínhamos antes. A inovação é fundamental e precisa ser alimentada, principalmente no setor público, principalmente nas pequenas e medianas empresas. A tecnologia é uma grande ferramenta, porque antes, quando hacíamos algo, necessitávamos de tempo de maturidade para realizar o efeito do que faríamos. Com a tecnologia, com a inteligência artificial, podemos tecer cenários e lançar projeções e tomar decisões com uma seguridade muito mais ampla do que tínhamos no passado. Então, mesmo a tecnologia pode ser bastante útil para nossa profissão. E necessitamos utilizar tudo isso de uma forma bastante eficaz. Todos que entenderam a necessidade de informação de sustentabilidade procuraram criar metodologias para apresentar esse tipo de informação no mercado. E temos então conjuntos de frameworks de sustentabilidade, todos eles muito interessantes, pero com problema fundamental: eram todos voluntariamente aplicados. Qual era o problema de uma aplicação voluntária? As empresas em geral elegem não o que é melhor, pero lo que vão deixá-los mais bonitos na fotografia do reporte que será preparado. E sem uma norma, os informes não têm uniformidade, não têm comparação e não têm a característica fundamental de permitir a educação dos usuários e em todos os grados de utilização. Porque se temos 40 normas diferentes e hoje temos centenas de elas, é muito difícil ensinar a los estudantes, a los executivos, a los analistas, a los supervisores de mercado a verificar como se encontra a empresa. Pero se hacemos para a sustentabilidade o que hicimos para a contabilidade na virada do milênio, temos aí uma boa solução. Por causa disso, elegimos a IFRS Foundation para fazer a normatização de los informes de sustentabilidade.
tiene mucho sentido que sea la IFRS Foundation. ¿Por qué? Porque queremos información de sostenibilidad que sea ancorada en los informes contables. Queremos que el relato sea integrado, que possamos rastrear la información de sostenibilidad hasta los informes financieros. Es la única solución. ¿Por qué? Porque la información de sostenibilidad es en general narrativa, calitativa. No tiene muchas ferramentas, muchos mecanismos para garantizar su fidedigna. E quando la unimos a los informes financeiros, fica mais fácil a auditoria, fica mais fácil a consistência, fica mais fácil evitarmos situações de greenwashing em los informes que são publicados. Uma outra vantagem de usar a IFRS Foundation para esta normatização é a aceleração de la regulamentação de los informes de sustentabilidade. Porque os reguladores em nossos países talvez não conheçam GRI, talvez não conheçam SASB, talvez não conheçam TCFD, pero conhecem a IFRS Foundation. Se a mesma instituição trata das normas contábeis e das normas de sustentabilidade, a obtenção, o resultado de relato efetivamente integrado se queda muito mais fácil. Bueno, temos todavía ya la IFRS S1 y S2. La IFRS S1 es el framework de relato integrado. Es lo que va a hacer a la comunicación entre los informes contables y los informes de sostenibilidad. La IFRS Foundation ha elegido las cuestiones climáticas como la primera norma a ser construida. Entonces, está haciendo ideal eso bajo la norma de TCFD. Bueno, lo que fue decidido por la IFRS Foundation, cosas muy importantes para nós. En primer lugar, la norma IFRS de sostenibilidad no es una norma de contabilización, es una norma de divulgación de los efectos de las cuestiones de sostenibilidad sobre los informes, la situación patrimonial de los negocios. El alcance es el escopo 3. La empresa reportará no solamente sus propios negocios, pero su cadena de valor. No puede lavar sus manos y decir, soy o bonzinho, mi fornecedor é que usa trabalho escravo ou que destrói las florestas. La tempestividad también es otra novedad. Los informes de sostenibilidad serán divulgados simultaneamente con los informes contables. ¿Por qué? Porque no se quiere ver los dos como pontos inseparables que no se comunican. Es necesario que la ligación entre las dos partes sea efectiva. La materialidad es la materialidad simple, que olha para los aspectos financieros, lo que ocurre en cuestiones de sustentabilidad fuera del negocio, afectando la posición del negocio. El centro de atención hoy son las cuestiones climáticas, pero ya está pesquisando todavía la biodiversidad y el capital humano para que certamente complemente todo eso en el futuro. Y no nos basta hacer buenos reportes, es necesario que esos reportes sean auditables y sean construidos y auditados bajo buenos principios éticos fundamentales. Bueno, para esto necesitamos 3 pilares. Lo reporte, que la IFRS Foundation já publicou 2, IFRS 1 e 2, que servirão de inspiração para que IPSASB pueda lançar el año que viene la propuesta de reporte de sustentabilidad para el sector público. La norma de aseguramiento fue aprobada la semana pasada, el viernes, por IAASB,
que vai garantizar os princípios, a metodologia, para que possamos ter asseguração razonável por los informes contábeis. E o Código de Ética é o último pilar que está sendo preparado para nos ajudar nesse processo. Bueno, já falei. O código atual tem 4 partes. Bueno, os princípios éticos fundamentais, pensamos em como vamos preparar o código de ética para lidar com a informação de sustentabilidade. ¿Necesitamos cambiar os valores éticos? Não. Lo que é ético é ético. Lo que não é ético não é ético. Não importa se estamos reportando números, se estamos reportando sustentabilidade, se somos engenheiros, se somos biólogos ou se somos sanitaristas. Os valores éticos são exatamente o mesmo. Então, a primeira coisa que hicimos em IESBA foi visitar o Código de Ética e incluir questões de sustentabilidade em las 4 partes que já existem. Pero, com o uso de sustentabilidade, temos também aumento considerável no uso de expertos em los serviços de reporte, porque o contador não se tornará bioquímico, não se tornará sanitarista, não se tornará engenheiro ambiental. Usará desses trabalhos como hoje já utilizamos para atuária, para questões jurídicas ou para impostos. Então, necessitamos que esses profissionais que estarão contribuindo com informação para incorporar em nossos reportes sejam sujeitos a los mesmos princípios éticos fundamentais que a profissão contábil é. Então, a solução foi preparar essa 5ª parte, que é o mesmo que temos no Código de Ética de 4 partes já utilizado por los contadores, pero isolando apenas para as questões daqueles que não são contadores, que estarão lidando com a elaboração da informação que será incorporada no reporte. Este código será aprovado em dezembro e entrará em vigor em 2026, junto com a nova norma de auditoria de sustentabilidade. Em Brasil, temos conselho que hace para as informações de sustentabilidade o mesmo que já existe para a transformação e incorporação das normas contábeis dentro do ambiente regulatório de Brasil. Este órgão tem a mesma composição de lo que hace a incorporação de los reportes contábeis. E nosso regulador principal, a CVM, já ha bajado uma decisão que estabelece que em 2026 as empresas listadas em Brasil estarão utilizando as normas de IFRS Foundation para reportar sustentabilidade. IFRS S1, que garante que serão alinhadas e integradas com os informes contábeis, e S2, que garante a informação das questões climáticas. Pero ¿por qué 2026? Porque en 2026 entrará en vigor también el Código de Ética, también la norma de aseguración. Entonces, queremos la información de sustentabilidad, pero queremos ellas juntas con la información contable, porque así teremos mejor calidad. Lo que el regulador también está permitiendo es el uso voluntario 2024 e 2025, para que as empresas que queiram, que desejem, possam usar esse período de voluntariedade para testar, para ouvir o mercado se o que estão reportando está atendendo às necessidades do mercado. Então, é grande desafio, mas creio que todos nós devemos abraçar esse desafio. Unir a los informes de sustentabilidade, las questões éticas e a norma de asseguração, para evitar greenwashing, para evitar resistência em período que precisamos quebrar os muros, quebrar as resistências e unir todos em prol de nosso planeta. Graças. Para iniciar,
Quisiera mencionarles antes que nada, por el tema de sostenibilidad que muy ampliamente Viana nos dio el contexto mundial. Nosotros, como El Salvador, hace poco emitimos ya la resolución como Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría y Auditoría que represento, donde también nos sometemos a una adopción, pero de manera voluntaria. Siempre hablando de la S1 y S2, hicimos toda la investigación a nivel internacional, todos los comparables que habían entre uno y otro país, y también evaluamos qué tan preparados estábamos, qué tanto necesitábamos también ese periodo de adaptación, especialización para poder tener la competencia profesional necesaria. Así que ese para entrar en contexto del tema de sostenibilidad. Y ahora también con el tema ético, ya viniendo a El Salvador, quiero decirles cómo estamos como consejo regulador en nuestro país. Primero, expresarles cuáles son los antecedentes legales. Primero que nada, nosotros contamos con una ley reguladora del ejercicio de la contaduría y quiero traer ciertos artículos ahí a su mente, donde más que todo es el enfoque que quiero resaltar, donde está el Código de Ética. Primero, el artículo 2, inciso final, que nos habla que quienes ejerzan la contaduría y la función de la auditoría, además de cumplir con la normativa internacional, deberán cumplir con el Código de Ética de Profesionales de la Contaduría y Auditoría adoptado y legalizado por el Consejo. En nuestro país es el Consejo de Vigilancia el que da la directriz para saber qué Código de Ética se utilizará. Y también habla del artículo 22, literal J y K, el enfoque hacia los contadores, hacia el trabajo contable, que deben tomar en cuenta la base de la normativa internacional y hacia el trabajo de auditoría también. ¿Por qué traigo estos artículos? Porque por ley sí tenemos nosotros la potestad como un ente regulador de ver los temas éticos. Está también el artículo 61, donde nos manda que todos los casos que no se han previsto en la presente ley se resolverán a través de un consejo de conformidad a los principios de contabilidad y auditoría reconocidos a nivel internacional. Es por eso que el Consejo de Vigilancia trabaja a través de diferentes comisiones y con puntos que se llevan después a un consejo directivo para dirimir de la resolución que se emite. ¿Cuáles principios fundamentales son para nosotros? Los mismos que ya mencionó también Viana: integridad, objetividad, confidencialidad, competencia profesional y debido cuidado y el comportamiento profesional. Sabemos que contamos con un sector público que son de todos los contadores gubernamentales que están presentes, que cuentan con un código de ética del Tribunal de Ética Gubernamental y también la ley y su reglamento. Como consejo, a través de una resolución que hago referencia de la 462, aunque ya en el 2023 hay una ratificación de la 175, que también habla que nosotros nos vamos a basar en el Código de Ética versión 2018 en español. ¿Cómo consideramos que sea de importante la ética en nuestro país? Bueno, primero que nada nos genera pérdida de confianza cuando se dan los incumplimientos éticos. Podemos llegar hasta fraudes de los estados financieros que sabemos que generan un impacto grave en la economía. También llegar a una quiebra empresarial, donde también nuestra confianza o nuestra honradez notoria se ve tachada. Y consecuencias legales, que también contamos con una ley de compras públicas, tenemos exigencias de conocer sobre antisoborno en el país, también con temas de prevención de lavado de dinero, y así vemos cuáles son los riesgos que tenemos como auditores o contadores. Entonces somos fieles creyentes que la ética es indispensable para asegurar la confianza pública y la estabilidad en los mercados financieros, protegiendo así nuestra reputación como profesional contable. ¿Cuál es el quehacer del Consejo? Como les decía, regulamos, supervisamos el desempeño profesional, promovemos la ética y buenas prácticas y también la educación continuada, el cumplimiento técnico y regulatorio. Eso nos lleva a que nosotros, a través de todo lo que desarrollamos, he querido relacionar en los principios fundamentales a cada actividad que desarrollamos. Tenemos un programa continuo de revisión de la práctica profesional. Eso nos permite que tenemos una muestra que se saca por año, que es de manera aleatoria. No obstante, también
tenemos una matriz de riesgo por nivel sectorial que nos permite clasificar geográficamente por el servicio profesional que damos como contadores y auditores y también por el tipo de cliente que tenemos. En este también se desarrollan a través del Departamento Jurídico y de Análisis de Casos y Procesos Sancionatorios todos los resultados de esa práctica profesional que revisamos. Y tenemos un resultado de 651 que quisiera citar en un breve momento a cuáles nos referimos. Tenemos las observaciones sustantivas relacionadas al cumplimiento de la normativa, la evidencia de papeles de trabajo. Para nosotros es fundamental que un cumplimiento ético es que nuestro comportamiento profesional y debido cuidado lleve el cumplimiento de la normativa. Y para eso también nos respaldan los artículos 17 y 22 de la Ley Reguladora del Ejercicio. ¿Cuáles son los mayores incumplimientos que encontramos? Bueno, en los últimos 4 años hemos llevado 716 procesos, hemos tenido 139 multas que van desde 2 salarios mínimos hasta 15 salarios mínimos, que por cierto estamos promoviendo también una reforma de la ley porque consideramos que hay aspectos que realmente generan un riesgo mayor y las multas a veces no van en esa relación. Y también tenemos 577 amonestaciones escritas o procesos de cierre que los profesionales después presentan la documentación. ¿Cuáles son los incumplimientos que más se nos dan? Bueno, lograr emitir un informe cuando no se realizó ninguna planeación. No se evidenció que hubiera un análisis del control interno. No se tiene la carta de abogado donde nos exprese que si tiene la empresa litigios. No hay una carta de independencia. No se cuenta con papeles de trabajo y emitimos una opinión. No hay cartas de gerencia que comprueben que hubo una interacción con la administración. Esos son de los más comunes que tenemos y aparte de eso el Consejo de Vigilancia también recibe denuncias. ¿Denuncias por qué? Denuncias por retener los papeles de trabajo como auditores y contadores cuando no nos pertenecen. Y esto tiene que ver con el Código Penal por apropiación o retención indebida. Falsificación de firmas y sellos. El ejercicio ilegal de la profesión, cuando llega un empresario y quiere denunciar una falta, y nosotros tenemos que contestarle que no está inscrito en el Consejo de Vigilancia. También hay conflicto entre terceros, que no necesariamente el culpable es el contador o el auditor, cuando muchas veces lo denuncian porque no imprimió libros legales y él llega a decirnos que el empresario ni siquiera facturaba los ingresos, ¿verdad? ¿De dónde iba a sacar los libros legales? Entonces, se asumen las consecuencias. Tenemos una relación interinstitucional donde también se denuncia este comportamiento, sea del empresario o sea del auditor o del contador. Y también cuando hemos recibido constancias de trabajo falsas o que no tienen retenciones de impuestos, cuando nosotros somos los que velamos porque esas retenciones de impuestos se hagan, no podemos llegar a hacer un trato que tengo 3 años de experiencia profesional, pero con el empresario nos pusimos de acuerdo que ni él quería retenerme ni yo quería pagar el impuesto, ¿verdad? Si nosotros velamos por la honradez notoria, ¿verdad? Entonces, entre esos son los casos, los 651 casos. También tenemos una comisión de ética profesional y gubernamental que nos permite ver otros casos que se analizan siempre entre profesionales, la actualización de datos anual que sí es obligatoria en nuestro país y nos permite conocer la experticia del profesional, porque sabemos que cada año recibimos diferentes capacitaciones, podemos optar por una maestría, en fin, y nos piden datos en diferentes instituciones y últimamente hasta empresarios para contratar un contador y nosotros tenemos que conocer su experticia. También tenemos la exigencia del cumplimiento de las 40 horas de educación continuada, porque si no cumplen cada año las 40 horas no pueden renovar su credencial. Y contamos también con mesas técnicas de asociaciones profesionales que nos permiten tener un programa de fortalecimiento de competencias profesionales para así abonar a dar unos lineamientos de todos los conocimientos que tanto como auditores y contadores debemos tener, como el que veíamos de la inteligencia artificial, temas tecnológicos, temas de innovación. Tratamos en estos últimos años de dar esa mirada como auditores y contadores a saber que tenemos que reinventarnos y teníamos que comenzar por la institución reguladora. Así que ya hemos implementado software de práctica profesional
software de prevención de lavado, software de gestor documental al interior también de la institución, para poder estar listos y ser promotores de que los profesionales también adquieran la firma electrónica para profesionales de la contaduría pública y puedan cambiar sus controles internos en las firmas de auditoría y en el campo en el que se desarrollan. También tenemos el material normativo, práctico, guías y formatos de cumplimiento normativo y gestión de calidad que están en nuestra página web y están al acceso de todos. Hay unas revisiones de práctica profesional que se desarrollan del 2019 al 2024, les traigo las estadísticas, que veníamos revisando 380 profesionales. Actualmente en el 2024 van 506, pero con el uso de herramientas tecnológicas esperamos llegar a 900 profesionales en el 2024. ¿Por qué hago énfasis en la práctica profesional? Porque somos creyentes en que solo podemos generar confianza, trabajar en igualdad de condiciones, ser pilares fundamentales y valor para nuestra profesión si realmente la hacemos de manera responsable, cumpliendo con el código de ética. Así que eso es lo que somos como Consejo de Vigilancia y exhortamos a ese cumplimiento ético a todos los profesionales. ¿Se tienen unos principios éticos o unos manuales de ética gubernamentales o de cada unidad de un departamento desde el punto de vista del sector público? En el caso de Jorge, que fue encontrado en un hallazgo de la Contraloría, ¿ustedes qué piensan, empezando por Vania? ¿Debe ser Jorge evaluado bajo los principios del Código del IESBA o debe estar sometido a los procedimientos del Ministerio y los procedimientos de la Contraloría? Bueno, yo creo que es muy bueno que el Ministerio tenga su código, que toda organización considere ética importante o bastante para desenvolver un código de ética interno. Pero cuando el código de ética es apenas un libro, un caderno que es entregue, y esto es todo, no hay ningún esfuerzo de educación, de supervisión, de verificación si el contenido de ese código fue asimilado, se torna un poco inútil. Me gusta mucho el código de IESBA por ser global. Los mismos principios son a base para el ejercicio de la profesión en todos los países del mundo. Entonces, en nuestra profesión, principalmente después de IFRS, es muy común que los profesionales circulen en otros países. Y cuando utilizan el mismo código de ética como el de IESBA, los ayuda mucho. En Brasil, el código de ética de IESBA fue endosado y no tenemos un segundo código de ética para la profesión. Eso es muy importante porque la supervisión de la adopción del código de ética es del Consejo Federal de Contabilidad, que aplica testes de verificación de examen de suficiencia que requiere educación continuada. Y esto es algo muy importante porque si en un proceso como el de Jorge, el profesional es encontrado como en desacuerdo con el código de ética, él puede perder su registro profesional. Y para nosotros que necesitamos que el trabajo de los contadores sea creíble, goce de la confiabilidad del mercado, tener un código de ética que garante no solamente que Jorge ha cursado una gran institución, has dicho, técnicamente debe saber mucho, pero no se trabaja contabilidad apenas con la técnica. Los valores necesitan instalar también y por eso necesitamos del código de ética. Gracias, Vania. Cecilia, ¿cómo sería ese caso de Jorge aquí en El Salvador? Comparto la opinión de Vania y quiero destacar algo aquí en El Salvador, porque sabemos que el caso habla de un código de ética que se tiene gubernamental. Sabemos también que
Él no asume si tiene que saber del código de ética de IESMA o no, pero actualmente, bueno, a nosotros se nos da el caso que dicen y se comparten en las redes, ¿verdad? La norma va por este sentido, ya surgió esta norma, a veces es una norma que está en estudio a nivel mundial, que es cierto que tardará muchos meses más en llegar a El Salvador, ¿verdad? Que es cierto que el Consejo de Vigilancia no la sabe todavía, pero tiende a generarse de que quizás va muy lento, ¿verdad? Porque ya tenemos un gran dinamismo. En El Salvador sabemos que ya a nivel gubernamental, que es el caso de Jorge, tienen un código de ética, sabemos que tiene lineamientos del ministerio, pero ahí surge un cierto impasse cuando decimos, sí, pero el incumplimiento fue normativo. O sea, fue en la práctica profesional que tuvo incumplimiento, que tanto a nivel gubernamental el código de ética cubre eso. Sí, como país solo tenemos un ente regulador que es el Consejo de Vigilancia, ¿verdad? Entonces, dejo eso. Y ahí vamos adicionando colores a esta discusión porque nos pasa todos los días en América Latina esta discusión de quién juzga a Jorge, bajo qué principios se juzga a Jorge. Y vamos a adicionar un componente que adiciona mucha complejidad para América Latina, incluido para Jorge, y es que los equipos de investigación de la Contraloría no tienen un equipo de contadores, todos son abogados o ingenieros. ¿Ustedes creen que con ese marco Jorge puede ser juzgado de forma adecuada bajo la violación que cometió? Vania. Muy interesante que no tenga computadores allá, que solamente advogados, porque en derecho existe un presupuesto de que si algo no está prohibido, de ser permitido. En nuestra profesión sabemos que no es tan así. La ley a veces demora un poquito para comprender algo que éticamente ya lo sabemos errado. Entonces es muy importante que en la equipe de investigación del problema de Jorge tengamos un contador que conozca muy bien el código de ética, porque lá está muy bien establecido lo que se puede y no se puede hacer. He oído en algún lugar que muchas veces los contadores de las entidades públicas acreditan que el código de ética no es muy adecuado porque tiene ejemplos solamente para el sector privado. Es verdad, pero siempre que preparamos el código de ética, criamos un grupo de referencia que son profesores profesionales de todos los ámbitos profesionales que nos ayudan a construir estos ejemplos. Lo que ocurre es que en general los convidados de los sectores gubernamentales no aceptan la invitación y no colaboran con la elaboración de los ejemplos para el sector público. Nos gustaría muchísimo que empezasen a contribuir con esto para que podamos mejorar el código de ética, porque tal como los principios éticos no mudan si somos preparadores de informes contables o de sustentabilidad, también no deben mudar si somos funcionarios públicos o del sector privado. Vengo del sector de economía mixta porque trabajé 28 años para el Banco de Desarrollo en Brasil, que pertenece al gobierno brasileño. Y fue allá que aprendí a me interesar por ética y a contribuir para esto. Creo que podemos ayudar bastante en eso. Gracias, Vania. Y Cecilia, te voy a pasar a otra pregunta, porque lógicamente tenemos un tema de tiempo, pero también queremos hablar un poco de el error de Jorge. Fue un error técnico en una norma, en la aplicación de la norma. ¿Okay? Jorge recibió capacitación en el ministerio, los ministerios han sido muy cumplidos en dar esa actualización. Sin embargo, como no existe en el país un registro o un regulador que pueda, donde Jorge demostrar que tomó esas capacitaciones, y fuera de eso, no solo tomar, sino que demuestra las competencias profesionales de lo que enseñaron. ¿En qué situación cómo puede Jorge demostrar la competencia profesional de ese error que, a pesar de haber sido entrenado por el ministerio, no tiene forma de evidenciarlo ante la Contraloría? Te contesto, solo te pido 30 segundos para hacer énfasis en algo que mencionó Diana. Considero que los conocimientos de un contador en el sector gubernamental y en el sector privado, qué bueno que se buscara siempre esa integralidad de conocer de ambos, porque se dan muchas oportunidades en el sector
gubernamental, que no pueden optar los del sector privado porque es otro mundo, y ustedes no me dejarán mentir los que conocen de ambas partes. Y lo mismo cuando una puerta se cierra en el sector gubernamental, hay una gran preocupación porque no hemos estado nunca en el sector privado. Así que sí, eso quería dejar claro. Y con la pregunta, en El Salvador, Jorge tendría que abocarse al Consejo de Vigilancia, porque el Consejo de Vigilancia cuenta con convenios con universidades y con asociaciones profesionales que permiten, primero que nada, acreditar horas que son válidas para el Consejo. Segundo, contamos también con una norma de educación continuada que da los lineamientos de los temas que tienen que abordar las asociaciones, porque no es solo que porque tenemos el convenio y la asociación lo da, pasa por un nivel de aprobación para que se pueda tener lineamientos de los conocimientos de los profesionales. Entonces, en el caso que estamos viendo, donde no hay un ente regulador, donde no se tiene una norma de educación continuada, difícilmente pudiera tener credibilidad el argumento de Jorge, que conoce y tiene la expertise en el tema. Gracias, Cecilia. La última pregunta que yo tengo, pasando a muy brevemente una pregunta que nos llegó por el chat. Jorge va a ser sancionado, la Contraloría lo va a sancionar. ¿Cómo puede después el universo de empresas, los empresarios, saber que Jorge fue sancionado por un error técnico en la aplicación de una norma, pero Jorge va a trabajar en el sector privado y el empresario no tiene ni el menor conocimiento de lo que pasó con Jorge? Desde su punto de vista, ¿cómo se podría abordar esta situación, Vania y Cecilia? Esse ejemplo, esta pregunta muestra la importancia de tener unos consejos profesionales fuertes en nuestros países que se encarguen de la supervisión, como el consejo aquí en El Salvador. Fiquei impresionada con la descripción de Cecilia a ese respecto. En Brasil, el Consejo Federal de Contabilidad percebería el problema de Jorge y la supervisión, la fiscalización lo impediría, denunciaría y casaría el registro profesional, para que no va a ser una profesional manchando y comprometiendo la imagen de la contabilidad de la profesión contable en el sector privado. Es muy importante que tengamos instituciones profesionales fuertes, bien activas, que fiscalicen ese tipo de situación. Aunado a lo que menciona Viana, un aspecto importante que vimos como Consejo Directivo también fue que, aparte de que nosotros como Consejo de Vigilancia teníamos nuestros registros, recibíamos de los juzgados, de otras instituciones, hasta de empresarios, para saber cómo estaba el estatus, si había sido sancionado o no un profesional. Fue así como hemos comenzado con unos convenios interinstitucionales con la Fiscalía General de la República, con el Centro Nacional de Registro, y tratando de poner a disposición esa base de consulta pública que tenemos, donde cualquier empresario puede acercarse a la página web del Consejo de Vigilancia y verificar si está inscrito, porque, como les decía, tenemos muchas denuncias que hay un caso severo de falta de ética, pero ¿de qué nos sirve decirle no procede porque no está inscrito el profesional? Pero sí tomamos a bien, cuando hay falta en la honradez notoria, sí dar aviso a la Fiscalía General de la República. Así que considero que es como un trabajo interinstitucional en conjunto y que se puede ver. Muchas gracias, y lógicamente vamos a empezar a cerrar por temas de tiempo, pero quiero, como siempre, todos los participantes de Focal para mí son unos country champions, son campeones que necesitamos que ustedes nos ayuden a llevar estas complejidades que existen en los marcos normativos y regulatorios de nuestro continente. 3 llamados de acción. El primero, hay muchas oportunidades de mejora, no todos como en El Salvador, no todos como en Brasil. Hay marcos regulatorios donde existen vacíos jurídicos de la aplicabilidad de un código de ética o de los marcos normativos emitidos por cada ministerio. Así que es la invitación para que ustedes vuelvan a sus países, puedan por lo menos llevarse esa pregunta de cómo está mi situación y cómo, en el caso que tenga Jorge en mi país, cómo podría yo poder trabajar con la profesión, con los reguladores, diferentes partes interesadas para poder buscar este tema. Número 2, un componente que venimos impulsando desde nuestra organización.
sin competencias profesionales, sin un modelo de certificación profesional incluido el sector público, va a ser muy difícil que Jorge o cualquier otro profesional en América Latina pueda seguir avanzando y mostrando sus competencias profesionales de forma permanente. Entonces, una vez más, necesitamos que ustedes nos apoyen a trabajar con sus ministerios, a trabajar con sus gobiernos, porque sin un modelo de certificación, creo que el tema ético se vuelve un poco más crítico frente a los desafíos que enfrentamos y ustedes en su trabajo en el día a día. Y número 3, hay un gran debate global y digamos en la región se habla mucho de la ética del sector privado, la ética del sector público. Creo que la ética es una sola, ¿okay? La ética es responsabilidad de todos nosotros y no podemos esperar que se presente el próximo caso de Jorge o casos incluso peores dentro de las administraciones públicas para poder tomar acciones preventivas y correctivas. Así que nuestra invitación, muy humildemente desde nuestro panel, es como ustedes, como directores de contabilidad, como personas tomadoras de decisiones dentro de sus gobiernos, los invitamos y os alentamos a trabajar con la profesión. Nuestras organizaciones están disponibles para poder apoyarlos, pero queremos que no haya más Jorges y que tal vez si haya un Jorge podamos demostrar como profesión estamos dando las salvaguardias y los mecanismos necesarios para demostrar no solo la idoneidad y competencia profesional, sino también no podemos perder nunca de vista la fe pública, y esta profesión sin fe pública creo que pierde un poco el sentido. Así que para Vania y para Cecilia, muchas gracias, y quiero invitarlos durante el cóctel. Vania y Cecilia van a estar respondiendo todas las otras preguntas que me llegaron por el chat, así que muchas gracias a todos.